el primer paso de la nivelación, se llena la manguera de agua teniendo en cuenta retirar el aire interior. Como segundo paso, se procede a realizar la marca de guía del nivel sobre la pared con un lápiz y se posiciona un extremo de la manguera. En el tercer paso, luego se corre el nivel. Este trabajo se va a realizar en equipo. En el último paso se procede a hacer el marcado y posterior a esto se utiliza la tiralínea para hacer una línea de referencia recta y nivelada. En la segunda parte, el primer paso del encofrado, antes de realizar todo el proceso, se debe hacer una verificación de las medidas del área de trabajo. Como segundo paso, se procede a marcar sobre el triplay las líneas guía para los cortes para el encofrado. En el tercer paso, teniendo en cuenta la cantidad de puntales que se emplearán, se procede a unir esto con las vigas soleras. Una vez se tienen todas las maderas de las vigas unidas a los puntales y sus extremos, se procede al posicionamiento de estos sobre el terreno. Después, se comienza con la colocación de los paneles fenólicos, previamente cortados sobre la estructura armada con las soleras. Posterior a la colocación del triplay base, se trazan sobre esto las líneas guías que representan los bordes de las vigas, viguetas, ladrillos, etc. Posterior a esto, se van colocando los aceros de las viguetas. Procedimiento para la habilitación de aceros. Como primer paso, tenemos que realizar la preparación de los aceros para las vigas. Con ayuda del arco de sierra, se cortan los aceros de 3/8 de los estribos a medida según cálculos preestablecidos. En este caso, los estribos tienen una medida de 2,12 metros con dobleces o ganchos de 10 centímetros. Después, se hacen los dobleces con la ayuda del tubo galvanizado y la trampa de acero. Para esto, se coloca el acero en medio de la trampa y en el extremo de la varilla se coloca el tubo galvanizado y se ejerce presión como palanca haciendo hacia el lado al que se vaya a doblar. Aceros para los estribos. Con ayuda del arco de sierra, se cortan los aceros de 1/4 de los estribos a medida según cálculos preestablecidos. En este caso, los estribos tienen una medida de 12 por 15 centímetros y los ganchos una distancia de 9 centímetros. Después, se hacen los dobleces con la ayuda de la dobladora manual para estribos. Para esto, se coloca el acero alrededor de la dobladora y en el extremo de este se coloca el tubo galvanizado y se ejerce presión como palanca hacia el lado al que se vaya a doblar. Como segundo paso, se realiza el armado de la viga. Para esto, primero se colocan las varillas de acero principales sobre la mesa de trabajo y se marcan con una tiza las distancias de los estribos. En este caso, se trazan marcas a 5 centímetros empezando de cada extremo, luego 4 marcas a 10 centímetros y finalmente una a 20 centímetros. Después, se arman las varillas principales de las vigas de 3/8 colocando un estribo a cada extremo con una distancia de 5 centímetros para darle la forma de la viga, teniendo en cuenta respetar las medidas trazadas de los estribos, que son los que darán la medida a la sección de la viga. Una vez se obtenga el alma de la viga, se procede a colocar los estribos con unas distancias específicas, atortolándolos con alambres número 16 en sus 4 lados. En este caso, se comienza colocando 4 estribos a 10 centímetros de distancia entre cada uno, empezando desde el primer estribo de cada extremo y luego los demás a 20 centímetros de distancia. Como tercer paso, se procede a la colocación de las vigas. Después de haber preparado las vigas necesarias para el área de la losa a cubrir, se procede a su colocación sobre el encofrado tal y como indican los planos. Como cuarto paso, se realiza la preparación de los aceros de temperatura. Una vez hechas las vigas principales, se procede a colocar entre estas los fierros de 3/8 que sujetarán los aceros de temperatura.
Para esto, previamente se debieron cortar con unas medidas específicas que para este ejemplo son 75 centímetros de largo con 10 centímetros de gancho. Luego, se amarran los ganchos de los aceros a las varillas exteriores de las vigas principales y se atortolan. Estos deben estar entre los aligerados. Como quinto paso, se procede a la colocación de mallas de temperatura. Se procede a cortar fierros de 1/4 con una medida específica que para este caso son 2,12 metros con ganchos de 10 centímetros a cada extremo. Estos fierros se colocan sobre las vigas secundarias a 25 centímetros de distancia y se atortolan sus ganchos con las varillas exteriores de estas. También se atortolan los fierros antes colocados sobre las vigas principales con los aceros de temperatura. Como sexto y último paso, se procede a la colocación de dados de concreto. Una vez colocada la malla de temperatura, se colocan los dados de concreto entre los aceros de esta y los aligerados justo en el centro de estos últimos para evitar que la presión ejercida en la malla no quiebre las unidades. Vaciado de concreto en losa. Aquí se muestran los materiales, equipos y herramientas. El primer paso para el vaciado de concreto es el diseño de la mezcla, es decir, calcular el volumen de esto. Para ello se necesita saber que se le debe disminuir el 5% de desperdicio. En este caso se ha determinado utilizar una dosificación en proporción de 1 en 1.7 y 2.2, siendo cemento premezclado, arena y piedra respectivamente. A su vez, se debe considerar el agua, que es de 4 a 4.5 litros por bolsa, y el slam de 3 a 4 pulgadas, contando también con el acelerante. Como segundo paso, se realiza la verificación del encofrado. Este puede ser de metal, madera, plástico, entre otros. Estos elementos no deben presentar imperfecciones, puesto que se puede caer la mezcla por algún lado. Para este procedimiento se utilizó bolsa de concreto premezclado marca Topex con resistencia de 210 kg por centímetros cuadrados. Se utilizaron 52 bolsas, piedra de 3/4, slam de 3 a 4 pulgadas, agua de 4 a 4.5 litros por bolsa y medio litro de acelerante de fragua. Todos estos materiales se mezclan en el trompo de 9 pies cúbicos que previamente fue regado para no tener ningún problema con la mezcla. Para iniciar la mezcla se debe echar el agua seguido de la piedra gruesa, arena, cemento y acelerante. Está prohibido realizar el mezclado manual puesto que el concreto pierde su eficiencia y hace que la estructura pierda su rigidez. En este proceso se necesita un equipo que pueda realizar todas las actividades. Por ello se divide el trabajo en un operador encargado del equipo mezclador, un ayudante el cual asista al operador de la mezcla y apoya a los demás con la dosificación, y por último, 2 operarios que dosifiquen los agregados y el cemento. Para el transporte del concreto se realiza por medio de bugues. Se debe llenar el 80% del transporte, puesto que se podría derramar la mezcla. El trompo no debe dejar de girar entre carga y descarga de los bugues, ya que es una mezcla fresca. Como quinto paso tenemos la colocación. Para la colocación del concreto se debe efectuar rápidamente, ya que debe mantenerse todo plástico y fluir fácilmente entre los refuerzos que son las varillas de acero. El proceso debe ser continuo o por medio de capas de espesor. Con ayuda de latas concreteras, estas capas no deben superar los 50 centímetros en promedio para no crear juntas frías dentro de la sección. La caída del concreto debe tener una altura máxima de 1,50 m. Una vez iniciada esta colocación debe ser continua hasta terminar el paño. Como sexto paso tenemos el vibrado del concreto. Este paso es muy importante puesto que a medida que se va vaciando el concreto se debe distribuir uniformemente dentro del encofrado para evitar zonas vacías. Se emplea el vibrador, el cual ayuda a evitar burbujas. Para este proceso se pueden utilizar varillas manuales o motorizadas. Como séptimo paso tenemos la nivelación. Para la nivelación o arreglado es necesario que lo realice un operario calificado, puesto que necesita mucha destreza para realizar este consolidado del concreto sin dañarlo y empleando adecuadamente las herramientas como es el perfil de madera o aluminio. Como octavo paso se realiza el acabado de la losa. Para ello, el operario emplea una plancha o frotacho para darle el acabado a la losa. Esta operación no debe superar los 90 minutos desde que el cemento se mezcla con el agua hasta el acabado, ya que la mezcla se endurece.
Como último paso se realiza el curado, el cual es parte importante del proceso, puesto que con ello se evita la pérdida de agua de la mezcla que es producido por el calor del cemento mezclado con el agua. Se emplea la manguera. Esto se recomienda realizarlo horas después del acabado o al amanecer. Este paso se debe repetir por 14 días después de la colocación. Si no se realiza bien este procedimiento, el concreto puede sufrir fisuras y comprometer la estructura haciendo que pierda resistencia y creando grietas en ella. Existen tipos de curado como inundación, que son arroceras, asperición o a vapor. Procedimientos de desencofrado y acabado. Se debe empezar quitando el apuntalamiento superior hacia el inferior, con el debido cuidado de no dañar las piezas para que se puedan reutilizar en otros encofrados. Para ello, se los deben apilar de forma adecuada, amarrándolos en grupos manejables manualmente. Segundo paso, desencofrar soleras, pies derechos. Como segundo paso, el desencofrado de los laterales de las vigas de las soleras puede ser realizado a los 2 días después del vaciado, y el desencofrado del resto de la estructura será realizado cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia cilíndrica, que son a los 28 días. Tercer paso, tablero de encofrado. Como tercer paso, los paneles de encofrado deben ser retirados utilizando patas de cabra y cuñas, tratando de no dañarlos. Se debe proteger la base de posibles desportillamientos al hacer palanca. Cuarto paso, retiro de clavos de pie derecho y soleras. Como cuarto paso, se deberá de retirar los clavos del encofrado con ayuda del martillo en los pies derechos y las soleras en la construcción. Quinto paso, limpieza y almacenamiento. Como quinto paso, se deberá hacer una limpieza a todos los instrumentos de trabajo y estos deberán ser almacenados en un lugar de herramientas. Sexto paso, acabados. Como último paso, se conoce como acabados, revestimientos o recubrimientos a todos aquellos materiales que se colocan sobre una superficie de obra negra o bruta. Es decir, son los materiales finales que se colocan sobre pisos, muros, plafones, azoteas, obras exteriores o en huecos y vanos de una construcción. Como primer paso, con cincel y martillo se deberá de picar y eliminar todas las imperfecciones o excesos de cemento del muro en el cual se trabajará. Segundo paso, se colocarán los puntos de referencia como trozos de cerámica o madera con un poco de mortero para que ésta se pueda adherir a la zona de trabajo y luego poder humedecerla. Tercer paso, se aplicará el mortero a la zona de trabajo hasta que éste sea tan ancho como los puntos de referencia. Con la regla se deberá de emparejar toda la superficie. Cuarto paso. Por último, se le da un acabado final con el uso de la herramienta del frotacho, haciendo movimientos circulares para aplanar los pequeños defectos.